Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jennifer Mayo, soy psicóloga clínica y esto es Cápsulas de mi blog. En este espacio te leeré mis artículos para que puedas reflexionar, inspirarte y conectar donde sea que estés. Hola, hola, bienvenidos a esta cápsula. ¿Qué hacer después de una infidelidad? ¿Terminar o reconstruir? Hay dolores que no solo rompen una relación o un acuerdo de pareja, rompen la sensación de seguridad, la confianza, la estabilidad emocional y en muchos casos la imagen que una persona tenía de sí misma y de su relación. Quienes atraviesan una traición suelen describirlo como un antes y un después, y no es exageración. Psicológicamente, una infidelidad puede vivirse como un trauma relacional profundo e incluso muchos autores lo han comparado con un trauma por estrés postraumático. Las personas describen ese momento como una especie de shock. El cuerpo tiembla, la mente no deja de pensar, aparecen preguntas obsesivas y una sensación profunda de humillación, rabia o vacío. Y por supuesto, después del descubrimiento aparecen preguntas difíciles. ¿Por qué pasó? ¿No fue suficiente? ¿Se puede volver a confiar? ¿Debería perdonar? ¿Es posible reconstruir la relación? ¿Por qué siento tanta ansiedad, rabia u obsesión? Y la realidad es que no existe una única respuesta correcta. La verdad es que algunas parejas logran reconstruirse y otras descubren que separarse es el camino más sano, pero en ambos casos sanar sí es posible. Y aunque socialmente solemos reducir la infidelidad a frases simples como si te ama no te engaña o quien perdona vuelve a sufrir, la realidad emocional y psicológica es mucho más compleja. La infidelidad no siempre habla de la falta de amor. Uno de los errores más comunes es pensar que las personas son infieles únicamente porque dejaron de amar a su pareja. Sin embargo, las investigaciones muestran que las causas suelen ser mucho más amplias y profundas. Y aunque cada historia es diferente, la mayoría de las infidelidades ocurren dentro de las relaciones que ya venían presentando dificultades emocionales importantes. Y ojo, esto no significa que la víctima sea responsable de la traición. La responsabilidad de engañar siempre recae en quien decide hacerlo. Sin embargo, comprender la dinámica relacional ayuda a entender por qué ocurrió y qué necesidades estaban fracturadas dentro del vínculo. Así que es importante entender que existen factores vinculares relacionados con las infidelidades y algunos de ellos son los siguientes: distanciamiento emocional prolongado, mala comunicación, conflictos constantes, falta de intimidad emocional o sexual, resentimientos acumulados, necesidad excesiva de validación externa, bajo compromiso afectivo, impulsividad o dificultad para regular deseos, sensación de vacío personal o insatisfacción vital. En algunos casos, la persona infiel busca afuera reconocimiento, admiración o conexión emocional, porque internamente se siente insuficiente, vacía o desconectada de sí misma. Y otras veces la infidelidad funciona como una vía de escape frente al aburrimiento, la frustración o la incapacidad de enfrentar conflictos de manera madura. Desde la terapia de esquemas, esto puede relacionarse con el esquema de insuficiente autocontrol, donde la persona busca gratificación inmediata sin medir las consecuencias emocionales a largo plazo. También es frecuente encontrar modos de afrontamiento sobrecompensados, como el modo seductor, personas que necesitan sentirse deseadas, admiradas o validadas constantemente para sostener su autoestima. Y aquí claramente no siempre se busca amor, a veces el objetivo es anestesiar vacíos. Sin embargo, esto no justifica el daño, pero es importante no quedarse en explicaciones simplistas que solo aumentan la culpa y la vergüenza. Y ahora hablemos de el trauma invisible cuando eres quien sufrió la infidelidad, porque algo importante que pocas veces se dice es que muchas víctimas de infidelidad presentan síntomas muy similares a un trauma relacional, ya que el cerebro interpreta la traición como una amenaza emocional extrema. Es decir, que cuando una persona descubre una infidelidad,
su sistema nervioso entra en estado de alerta y se pueden experimentar síntomas como hipervigilancia, pensamientos obsesivos, imágenes intrusivas y flashbacks, ansiedad intensa y ataques de llanto, dificultad para dormir y pesadillas, necesidad constante de revisar o confirmar la información, ataques de rabia, desconexión emocional, dificultad para confiar nuevamente, inseguridad corporal o sexual y síntomas depresivos, porque muchas personas incluso describen síntomas físicos como dolor en el pecho, náuseas, mareos, presión corporal, temblores o agotamiento extremo. Y es que la mente realmente está intentando comprender algo que emocionalmente resulta devastador. En mi consulta yo suelo escuchar a las personas expresiones como siento que ya no sé quién soy desde que pasó. Y tiene sentido porque una infidelidad no solo rompe acuerdos, rompe narrativas internas y comienzan a aparecer pensamientos como yo era suficiente, pero si estábamos bien, esto era tan seguro, antes podía confiar. Y es que también se activan creencias después de una infidelidad. Desde el modelo de terapia de esquemas, una infidelidad puede activar heridas emocionales muy profundas, especialmente si ya existían experiencias tempranas de rechazo, abandono o invalidación. Hablemos del esquema de desconfianza. Después de una traición, muchas personas desarrollan la sensación constante de que volverán a ser engañadas. Interpretan con más facilidad que su pareja les hará daño nuevamente y empiezan a interpretar señales mínimas como amenazas. Un mensaje sin responder, un cambio en el tono de voz, una salida poco común e incluso un silencio se convierten en detonadores significativos, ya que el cuerpo entra en alerta permanente porque ya no se siente seguro amar. Y hay otro esquema que aparece con mucha frecuencia y es el esquema de imperfección. Y aquí es donde aparecen las preguntas más dolorosas. ¿Qué me faltó? Es común que la víctima de infidelidad comience a compararse, cuestionar su atractivo, su valor o incluso su dignidad. Y no es porque realmente sea insuficiente, sino porque la traición activa la sensación emocional de no haber sido elegido o elegida. Y cuando esto ocurre, las necesidades emocionales básicas de seguridad, validación, estabilidad y conexión quedan profundamente heridas. Y aunque existe la creencia de que la infidelidad es el problema, realmente el problema más complejo es la dinámica disfuncional que aparece después, ya que después de una infidelidad muchas parejas quedan atrapadas en ciclos relacionales muy dolorosos. El primero de ellos es el ciclo de la persecución y evitación, cuando una persona necesita hablar constantemente de lo ocurrido para recuperar seguridad y la otra evita el tema porque se siente culpable, agotado o invadido. Y mientras más uno persigue, más el otro se aleja. El segundo ciclo o dinámica es la hipervigilancia. Revisar celulares, redes sociales, ubicaciones o conversaciones puede convertirse en una forma desesperada de intentar recuperar control emocional. El problema es que aunque calma momentáneamente, la ansiedad rara vez reconstruye confianza real. Y el otro ciclo es el castigo emocional. A veces la herida se transforma en frialdad, en humillación, en indiferencia o necesidad de hacer pagar al otro, y aunque esto nace del dolor, termina deteriorando aún más el vínculo. Y entonces, ¿qué hacer después de descubrir una infidelidad? Lo primero es no tomes decisiones impulsivas en medio del shock. En las primeras semanas, las emociones suelen ser extremadamente intensas. Es normal querer terminar inmediatamente o, por el contrario, suplicar desesperadamente que nada cambie. Así que, antes de tomar decisiones definitivas, es importante estabilizar emocionalmente el sistema nervioso. 2. Busca apoyo psicológico y emocional. La infidelidad genera una herida profunda en el autoestima y en la sensación de seguridad. Por eso, hablar con un terapeuta puede ayudarte a regular emociones intensas, entender lo que estás viviendo y evitar decisiones desde el miedo. Recuperar claridad emocional
trabajar el trauma relacional y reconstruir autoestima y límites. También es importante apoyarte en personas seguras y emocionalmente maduras. Tercero, evita obsesionarte con cada detalle. Es natural querer entender qué ocurrió. Sin embargo, entrar en interrogatorios constantes o revisar compulsivamente redes, teléfonos y conversaciones puede aumentar el trauma, ya que el control solo aumenta la hipervigilancia y el dolor. Recuerda, conocer información necesaria para tomar decisiones es diferente a quedar atrapado en una búsqueda infinita de detalles que solo profundizan el dolor. Y cuarto, permítete sentir. Muchas personas intentan ser fuertes y bloquear emociones, pero evitar el dolor no lo elimina. Normalmente lo desplaza y lo prolonga. Así que llorar, sentir rabia, confusión o tristeza forman parte del proceso de duelo. Porque sí, después de una infidelidad también se vive un duelo por la relación que creías tener, por la confianza perdida y por la versión de futuro que tú imaginabas. Así que, ¿se puede reconstruir una relación después de una infidelidad? La respuesta rápida es sí. Sin embargo, no todas las parejas pueden hacerlo y no todas deberían hacerlo. Es decir, hay parejas que logran reconstruirse porque ambos están dispuestos a mirar honestamente lo ocurrido, asumir responsabilidades y transformar la dinámica relacional. Pero hay otras donde continuar solo prolonga el sufrimiento. Lo importante es entender que tanto quedarse como irse son decisiones completamente válidas. Por lo tanto, mi invitación es a cambiar la pregunta de ¿qué debería hacer? Por ¿qué necesito para sentirme emocionalmente seguro o segura, coherente y en paz conmigo? Y sí, hay parejas que tienen más probabilidad de sanar y son aquellas que logran reconstruirse después de la infidelidad. Y no son necesariamente aquellas que sienten menos dolor, sino aquellas que están dispuestas a atravesarlo de manera consciente. La recuperación suele ser más posible cuando existe capacidad de autorreflexión, es decir, cuando ambos pueden mirar honestamente sus propias heridas, patrones y responsabilidades dentro de la relación. Aquí, la responsabilidad emocional es fundamental, es decir, reconocer el impacto del daño causado sin justificarse ni culpar únicamente al otro. A esto se suma una disposición genuina al cambio, la apertura para hablar del dolor sin evitarlo y la empatía hacia el sufrimiento de la pareja, acompañado de una motivación compartida para reconstruir el vínculo desde un lugar diferente y más saludable. Y en muchos casos, la disposición a buscar ayuda terapéutica marca una gran diferencia porque permite contener el trauma relacional y transformar dinámicas que por sí solas suelen ser difíciles de reparar. Por el contrario, las probabilidades de recuperación disminuyen significativamente cuando continúan las mentiras, la manipulación o la violencia emocional, y esto incluye ocultar información, revelar o descubrir más información sobre la infidelidad o información que se había negado inicialmente. Cuando la persona que fue infiel minimiza el daño causado, evita asumir la responsabilidad o muestra falta de arrepentimiento genuino, el proceso de sanación realmente se vuelve más complejo. Además, las adicciones activas y la incapacidad para sostener límites claros suele dificultar profundamente la reconstrucción de la confianza. ¿Por qué? Mantienen a la relación en un estado constante de inseguridad e inestabilidad emocional. En estos casos, más que sanar, muchas parejas terminan atrapadas en ciclos repetitivos de dolor, control, sospecha y desgaste afectivo. ¿Y qué puede hacer entonces la terapia de pareja? Pues la terapia de pareja no busca obligar a nadie a quedarse, tampoco a separarse. Busca ayudarles a comprender qué ocurrió, qué heridas se activaron y qué necesitan para avanzar, juntos o separados, de una manera más consciente y menos destructiva. Porque en terapia trabajamos la reconstrucción de la seguridad emocional,
la regulación del trauma relacional, la reparación de la comunicación, la validación emocional, la reconstrucción de acuerdos, la identificación de dinámicas disfuncionales, las necesidades emocionales insatisfechas y los esquemas que sostienen patrones repetitivos. Y recuerda, sanar desde una infidelidad no significa olvidar, significa integrar lo vivido sin que defina completamente tu valor, tu identidad o tu incapacidad de volver a vincularte. Porque aunque una traición puede romper muchas cosas, también puede convertirse en un momento de profunda conciencia emocional. Y a veces, después del dolor, las personas descubren algo importante, que merecen relaciones donde no tengan que traicionarse a sí mismas para ser amadas. Y si estás atravesando una infidelidad y sientes que no sabes cómo manejar lo que estás viviendo, la terapia puede ayudarte a comprender el impacto emocional de esta experiencia, trabajar las heridas que se activaron y tomar decisiones desde la claridad y no desde el miedo. En ocasiones, sanar la relación implica reconstruirla. En otras, implica aprender a soltar. Pero en ambos casos, mereces acompañamiento emocional para atravesar el proceso con más conciencia, cuidado y compasión. Gracias por acompañarme en esta cápsula. Desde mi mirada como psicóloga, espero haberte dejado una semilla de reflexión. Si te gustó, te invito a explorar más en mi blog en mi página web jennifermayo.com.co, donde cada palabra busca acompañarte en tu proceso. Un abrazo.